Da comienzo La Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María y un día más en La Luciérnaga nos ponemos en contacto. Ya saben ustedes que este programa se emite quincenalmente en esta madrugada de los miércoles de las 0 horas o de las 12 de la noche a 1 de la madrugada, y con mucho gusto de nuevo nos encontramos en este programa. Y hoy, si les parece, vamos a hablar de la actualidad que sobre cuestiones que tocan especialmente a nuestro ser cristiano, y sobre todo dos noticias que el gobierno en España ha propuesto y que nos tocan profundamente nuestra vena moral, uno para bien y otro para mal. El primero sería para mal, precisamente porque el gobierno de España intenta blindar el aborto en la Constitución sin necesidad de una mayoría reforzada y quiere introducir esta práctica en la Constitución, en el capítulo 3, por lo que la reforma sería ordinaria y no haría falta ni disolver las Cortes ni someterlo a referéndum. Ustedes saben que en Francia ya está contemplado el aborto como un derecho, lo cual es sorprendente. No dejamos de sorprendernos de esta realidad, ¿no? De que el aborto sea un derecho. Porque empezamos, si ustedes recuerdan, primero empezó el caso de Estados Unidos en el año 73, de Roe contra Wade, y empezó con una ligera despenalización, y aquí en España en el año 83, cuando se implementó el aborto, pues también empezó, como un mal menor, como una cuestión colateral, pero como todas estas leyes inmorales, al final se convierten en un uso y costumbre generalizado. Y esto es lo que está pasando en España, ¿no? En España saben ustedes que hay más de 100.000 niños abortados cada año. 100.000. Bueno, pues esta semana hemos vivido esta realidad porque el Consejo de Estado, precisamente, que había sido solicitado por el Consejo de Ministros, ustedes saben, el Consejo de Ministros lo preside Pedro Sánchez, y entonces pregunta al Consejo de Estado cómo puede hacer para blindar el aborto. Y entonces, pues el Consejo de Estado ha dado una serie de recomendaciones, pero vamos, el problema no es el aborto, el problema es los vericuetos legales que van a tener que solventar, que lo solventarán. Yo me pregunto siempre, ¿por qué hay tanto interés en abortar? ¿Por qué? ¿Por qué no hay interés en promover pues que esas madres, sobre todo las madres y los padres y las familias que han tenido un bebé y que se están gestando, pues no lo lleven a buen puerto, ¿no? Y no tengan ese bebé como corresponde? Por eso pretenden incorporar el gobierno un nuevo apartado al artículo 43 con la siguiente redacción. Dice: se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción, a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres. ¿Ve? Todo está cubierto bajo ese gran mantra de que nosotros lo que defendemos es a las mujeres. Claro. Y la gran pregunta es, ¿y a los bebés quién los defiende? ¿Y al niño que está siendo gestado quién lo defiende? ¿No? Por eso es un tema, como ven, de palpitante, rabiosa y triste actualidad, ¿no? Y es necesario, pues, recordarlo, porque precisamente, pues por lo menos que sepamos hacia dónde caminamos con el gobierno que vivimos. Por lo menos que lo sepamos, y luego cada uno pues va haciendo sus opciones sociales, políticas, etc. Pero es bueno saber hacia dónde nos encaminamos con el gobierno que tenemos, ¿no? Eso respecto al tema del aborto, que esta semana ha sido puesto en el candelero de manera especial, con esa intención de reconocerlo como un derecho, ¿no? Lo cual es solamente
eso, el hecho de presentarlo como un derecho, ya es muy preocupante, ¿no? Luego ya la tramitación parlamentaria, la tramitación de otros tipos, digamos que es lo menor, porque España lamentablemente está muy a favor de esta realidad en muchos casos, ¿no? Hay mucha gente a favor de ella. Y entonces, pero el simple hecho de proponerlo ya nos debería preocupar. Por más que un proyecto de ley de este tipo tenga que pasar por las urnas, etcétera, para validarlo, pero solamente el proponerlo ya es preocupante. Y la otra noticia que estamos viviendo es algo que me ha sorprendido mucho. Me ha sorprendido para bien en un aspecto, porque el gobierno de España ha aprobado la primera estrategia para detectar y combatir los distintos tipos de soledad. ¿No? Lo llaman ellos marco estratégico de soledades. Claro, esto es como aquello del timio dannaos et dona ferentes, es decir, temo a los griegos incluso cuando traen regalos. Siempre hay letra oscura en estas cuestiones y uno no sabe bien a qué atenerse con estas leyes, ¿no? Pero el caso es que al gobierno le preocupa la soledad de las personas, ¿no? De hecho, el ministro Bustinduy proclamaba esta semana: el problema no es la soledad, sino que es algo que no siempre se puede elegir. Tenemos que garantizar que haya una comunidad a la que acudir cuando se busque compañía. Bueno, la verdad es que es sorprendente que se ocupen de estas realidades, ¿no? Porque, dice él, en España el 20% de la población experimenta soledad no deseada y 2/3 de ella tienen soledad crónica. Bueno, pues esa es la realidad de lo que vivimos y entonces este marco estratégico de soledades que sencillamente pues todavía está en un proyecto, pues bueno, es una realidad que no deja de sorprendernos. El esquema de este marco estratégico, bueno, en el índice el primer aspecto es por qué un marco estratégico. Una estrategia construida colectivamente sería la justificación, el marco justificativo. Y el tercer punto ya es fundamento para una acción pública transformadora. ¿Por qué abordar la soledad? Es decir, ¿a quién va dirigido el cuarto punto? Un marco centrado en las personas y sus vínculos. Bueno, el quinto punto, la situación actual y el marco de políticas en torno a las soledades. Y entonces ahí se hace un análisis de las soledades en España. Es verdad que ahí está en este cuadro la gente más mayor, que la población va siendo cada vez más numerosa. Retos estratégicos del país, el marco estratégico de las soledades, y entonces ahí propone ejes estratégicos y bueno, y cómo seguirlo y evaluarlo, ¿no? Bueno, me parece muy interesante que el gobierno se preocupe de estas realidades. El problema es cómo se van a preocupar. Y la otra cuestión sería, ¿y nosotros, desde nuestro punto de vista católico, cómo gestionamos esta realidad? Porque es verdad que esto existe. Y en las parroquias, especialmente pues, de gente quizá más mayor, pues tenemos la realidad de la soledad, de cómo vivir bien la soledad, ¿no? Porque la soledad es verdad que en ocasiones afecta a todo, no solo a mayores. Hay personas jóvenes a las cuales les afecta la soledad. También puede ser a personal consagrado, sacerdotes, religiosas. Aunque estemos rodeados de gente, pues puede afectar psicológicamente la soledad. No físicamente, porque uno puede estar rodeado de muchas personas, pero sí esa soledad del corazón. Bueno, sobre esto habría que decir que en la Iglesia la soledad buscada y querida es un vehículo fascinante para el encuentro con Dios. No olvidemos que ahora en Cuaresma hemos vivido precisamente como Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu es quien lleva a Jesús al desierto. Esto es muy interesante. Entonces, es el Espíritu de Dios el que nos mueve a vivir en esa soledad, en ese desierto, para encontrarnos con Dios, ¿no? San Juan de la Cruz habla profundamente de esta realidad, de la realidad de buscar
pues esos momentos de soledad, esa soledad sonora de la que hablaba San Juan de la Cruz, pues es verdad que nosotros estamos llamados a buscar ese encuentro con Dios en la soledad. Claro, es distinto esa soledad buscada, querida, añorada de los santos y de los que buscan al Señor con sincero corazón. Es distinta de esa soledad sobrevenida, obligada, de alguna manera llevada con resignación. Bueno, pues de eso se trata, de cómo vivir especialmente esa soledad sobrevenida, no deseada, que te toca por las circunstancias de vida, ¿no? Y es verdad que la soledad es un sentimiento que nos llena el alma de un silencio frío en ocasiones. Y es verdad que nos hace falta esa motivación para vivir ese momento con intensidad. Yo diría que el tema de los mayores, que es un tema muy sensible a la Iglesia Católica, pues tendríamos que tenerlo muy en el corazón, ¿no? El tema del cuidado de los mayores, el tema de buscar, pues cómo están. Les decía, no sé si se recuerdan el programa en el cual tratábamos el cuidado de las mascotas, etc. Ya saben que la ley obliga a que a su mascota usted la saque a la calle, que vea calle, ¿no? Que callejee su mascota. Bueno, pues por lo tanto hay que dedicarle varios momentos al día para que la mascota salga, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que habría que hacer una ley, ya que se pone el gobierno con esto de la gestión de las soledades, a ver si propone una ley que obligue a los que tienen gente mayor, a los que tienen padres, abuelos, etcétera, a visitarlos por lo menos 2 veces a la semana. Mínimo 2 veces a la semana, o 3, visitarlos y estar con ellos un rato y charlar y sacarles a tomar el sol, etcétera, etcétera. Sería fascinante una ley que obligara a visitar a los mayores y al que no les visite les pongan multa, claro. Bueno, es verdad que esta soledad no solamente se da en la gente mayor, también en los adolescentes se da soledad porque esa soledad se vive a veces por la incomprensión que ellos sufren o que sienten, que ellos se sienten incomprendidos, ¿no? También observamos soledades cuando los padres se están divorciando, un fenómeno que se da con demasiada frecuencia, ese divorcio paterno, ¿no? Y que, claro, los hijos quieren al padre y a la madre y eso provoca pues un estado de soledad, ¿no? Y provoca mal humor y provoca muchas dificultades, como sabemos, ¿no? Por eso es necesario recuperar esa unión familiar esencial. También los sacerdotes se puede dar la soledad y lo observamos, ¿no? Los sacerdotes, sobre todo los seculares, los que vivimos en nuestras parroquias, también podemos sentir ese momento de soledad. Si no se gestiona bien nuestra unión con el Señor y nuestra unión con las almas a través del apostolado, pues es verdad que a veces se puede sentir, bueno, una cosa es sentir, que es evidente, y otra cuestión es consentir en ello y dejarse llevar por ello, que sería un segundo aspecto. Y ahí los sacerdotes, claro, es necesario pues cuidar nuestra unión con el Señor y nuestra salud mental. Yo creo que es importantísimo en los sacerdotes cuidar que nuestra mente esté equilibrada. ¿Alguna pregunta? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, hay recursos, no vamos a... Quizá en algún programa hablemos de la salud mental de los sacerdotes porque creo que es un tema importantísimo, y cada vez más. Cada vez lo considero más relevante, ¿no? El cuidar esa salud para vivir pues conforme a lo que el Señor espera de nosotros, ni más ni menos. No es para vivir conforme al mundo de una manera más laxa, no, es conforme a lo que Dios espera de nosotros. Por eso es necesario pues entender bien y compartir bien y vivir bien esta realidad. También en los religiosos a veces se da esta soledad, ¿no? Yo pienso muchas veces en los misioneros lejos de sus casas que tienen que vivir pues muy unidos al Señor y muy pues endiosados, según el término etimológico, vivir en Dios. Y el apostolado llena el corazón.
Pues miren, el apostolado es algo importantísimo en sacerdotes, laicos, misioneros, misioneras, en todo el mundo. Pero, quien te llena el corazón es el Señor, ¿no? La oración, la Eucaristía, el trato asiduo con Él, eso te llena el corazón. Y luego lo demás, por supuesto, que el trato con la gente, el ayudar a la gente, es un medio de perseverancia, indudablemente, ¿no? Es un medio de estar en sintonía, pero siempre con esa base fundamental que es tener el corazón en el Señor. Si no está el corazón en el Señor, pues entonces por el apostolado fascinante que tengas o las relaciones humanas fascinantes que tengas o que seas un gran personaje mediático, no vivirás feliz. De hecho se ha dado últimamente que varios sacerdotes youtubers y que se dedican a las redes, etcétera, han dejado el ministerio y eran gente muy famosa y supuestamente muy cercana a la gente. Digo supuestamente porque en los medios hay mucha falsedad y hay mucha cuestión muy rara, ¿no? Pero, claro, un sacerdote que se dedica a ser pues youtuber, influencer, todas estas cuestiones, lo tiene que hacer por puro amor a Dios, porque si otros motivos te guían, pues eso acaba mal. Pero seas youtuber o seas párroco en la mejor parroquia del mundo, ¿no? Acaba mal. Nuestro sentido es el Señor, ¿no? Por eso es necesario estar siempre pendientes de cómo vivimos nuestra relación con el Señor. También, y ahora volvemos al caso de la gente mayor, es igual. En la edad ya madura y en la ancianidad, uno tiene que poner al Señor en el centro de su vida, como ha estado toda la vida, o debería haber estado. Es verdad que muchas personas ya, al llegar a la edad madura, es cuando se encuentran con el Señor. Pues bendito Dios, ¿no? Pero es verdad que es necesario pues vivir esa unión con el Señor de manera continua, incluso en la edad adulta, ¿no? Y vivir más en el Señor cada día y poner tu confianza en Dios y dar sentido pues a esa etapa de la vida que tiene características especiales. Yo entiendo a la gente mayor cuando se siente un poco más sola, porque es verdad que los jóvenes están pues en cosas del mundo, y luego la gente mayor tiene compañeros, amigos que ya han fallecido y se sienten solos porque alrededor de ellos no hay ese transfer afectivo que tenían años atrás. Pero es verdad que es el momento para rezar con más intensidad. A mí me fascinó, tuve una experiencia preciosa en Villagarcía de Campos, en la casa de gente mayor de los jesuitas, de sacerdotes jesuitas mayores, donde había un jesuita queridísimo para mí, el padre José María Legido. Yo le iba a ver frecuentemente, ya falleció, le iba a ver y veía cómo vivían estos sacerdotes santos jesuitas y pasaban el día en la capilla, muchos de ellos. De hecho, se dice que los sacerdotes, los jesuitas no se jubilan, simplemente se dedican a rezar por la compañía y por la iglesia, por la compañía de Jesús y por la iglesia. Esto me parece precioso, me parece fascinante, ¿no? Como estos sacerdotes mayores, pues ahí les ves con sus achaques, han servido al Señor toda la vida. Y ahí están, pues, en su capilla por las mañanas rezando, tienen su misa compartida, etcétera, etcétera. Muchos, claro, no se pueden levantar ni de la silla de ruedas, etcétera, ¿no? Pero siguen con el amor intacto. Pues igual que estos jesuitas beneméritos, pues igual la gente mayor, ¿no? Pues tenemos que vivir esa intensidad. De hecho, en los centros de mayores, me parece fascinante, a mí me toca ahora ir a un centro de mayores, antes también, en otra parroquia, y es fascinante ver cómo buscan a Dios, a pesar de sus dificultades y a pesar de todo, pues ellos quieren al Señor y quieren vivir la fe y rezan su rosario y celebran la Eucaristía semanalmente, y eso me parece fascinante, ¿no? Vivir esos últimos años unidos al Señor. Bueno, si les parece, vamos a tener un momento musical. Ya saben que últimamente tengo gran devoción, bueno, siempre la he tenido por Waldo de los Ríos, siempre he tenido, bueno, más que devoción, admiración, ¿no? Y les estoy proponiendo, salvo error, a veces aquí en los programas pues introducen músicas extrañas, ajenas, pero no era mi intención. El último programa sé que ocurrió y ya se corrigió, pero esta vez les propongo
de Mozart, una adaptación que ha hecho Waldo de los Ríos. Bueno, Waldo de los Ríos, saben que, siempre se lo cuento, falleció en el año 77 en extrañas circunstancias. Más bien, dicen que se suicidó, pero más bien no. Más bien murió o lo mataron. Pero bueno, eso es otro tema. Y el caso es que ha versionado mucha música clásica, mucha. En concreto, hoy les propongo la Serenata número 13 de Mozart, que es una joyita, es un tema precioso, porque es universalmente conocida como la Pequeña Serenata Nocturna. Pequeña Serenata Nocturna, que la compuso en 1787. Saben que Mozart fue un genio porque redimensionó absolutamente la música y a rebufo de Juan Sebastián Bach, que era uno de sus grandes mentores y sus grandes inspiradores, pues compuso obras absolutamente maravillosas, icónicas y en este caso sumamente alegre, ¿no? Por eso, si les parece, les propongo este momento musical que dura 4 minutos, la Serenata número 13, versionada por Waldo de los Ríos, y enseguida continuamos con nuestro programa. Y continuamos con este programa de La Luciérnaga. Ya saben ustedes que pueden escribir sus mensajes, sus correos
al correo laluciérnaga@radiomaria.es, todo en minúsculas, y con mucho gusto pues ahí leo sus ideas, sus iniciativas y procuro contestar a lo que me van diciendo. Y continuamos con nuestro programa, precisamente que hoy habla de una realidad que a mí se me antoja interesantísima, que es a raíz de ese proyecto de ley del gobierno de gestionar pues las soledades, lo cual me parece muy bien. A ver en qué acaba, porque repito que estas cuestiones del gobierno suelen traer letra pequeña y mucha ideologización, lamentablemente. Pero creo que es importante poner el foco en esta realidad, ¿no? en este modo de vivir las cosas. Y esta semana he escuchado el testimonio de Javier Cercas. Javier Cercas es un novelista, no es de mi devoción, por supuesto, pero dio un testimonio en un programa de radio que escuché en un podcast, y él hablaba de que su madre precisamente entró en depresión pues a raíz del evento de encontrarse sola, del nido vacío, ¿no? Cuando los hijos se marchan, pues él comentaba cómo su madre había cambiado drásticamente, de una madre trabajadora, intensamente 5 hijos, de cuidar a los hijos, al marido, etcétera, etcétera, pues de repente se queda sin esa actividad y se le vino el mundo abajo, y lo contó en un programa de radio. Y creo que en esta realidad están muchas personas involucradas, ¿no? Porque es verdad que la salida del hogar de los hijos, por circunstancias de trabajo, de matrimonio, etcétera, que son muy normales y muy razonables, es un motivo de alegría, pero también es un profundo motivo de dificultades, ¿no? Porque que se marchan los hijos y la casa se nos queda vacía. Esta frase no es difícil de escuchar en algunos hogares cuando se produce este hecho del nido vacío. Sobre todo cuando se han ido algunos muy cercanos y entonces los padres o ya abuelos se sienten profundamente solos, ¿no? Sobre todo cuando la lista de hijos ha sido larga y ya se despide el único que quedaba ya, después de que han ido saliendo todos, pues es muy duro, por supuesto. Y lo que es una cosa normal, que es que los hijos hagan su vida, porque es normal, igual que los abuelos hicieron su vida cuando eran jóvenes, pues puede convertirse en un problema. Y suelen ser las madres las que sienten más esta ausencia. Es lógico porque, como les decía, ser madre es amar de una manera especial, como sabemos todos, y ellas son las que han construido con mayor interés y dedicación su nido, su casa, su hogar, lo han puesto todo su esfuerzo en ese hogar. Y puede ocurrir, y es más frecuente de lo que algunos creen, que esa ausencia de los hijos se sume a un cierto distanciamiento matrimonial. Es decir, la pareja de padres ya han trabajado por los hijos intensamente y ya les cuesta más encontrar el sentido profundo de su relación, ¿no? Y suele haber un decaimiento en la relación, en el trato, ¿no? Muchos problemas que antes había que resolver se han ido con los hijos. Es decir, había problemas pues hasta de infraestructura, de salud, económicos, pero ya al irse los hijos, pues esos problemas quedan un poquito al margen y llegan otros. Y entonces muchas veces no estamos preparados para afrontar esos problemas que son sobrevenidos a las circunstancias, ¿no? Hoy en día, y con el transcurrir del tiempo cada vez más, estas circunstancias de trabajo y sociales se van dando también en las mujeres, porque las mujeres pues trabajan fuera de casa y es verdad que cuando el nido se queda vacío, si las mujeres tienen trabajo fuera de casa, pues de alguna manera continúan con su relación laboral y con su estilo de vida, ¿no? Pero sí, en ocasiones provoca un cierto distanciamiento en la relación de pareja de los dos padres, ¿no? ¿Y hay soluciones para esto?
pues, claro, no nos podemos conformar simplemente con llorar y con quejarnos de que ya mis hijos se fueron, y creo que no. Sí existen remedios y tal vez no hace falta acudir a ningún especialista. Si hace falta, pues se acude, claro que sí. Pero en muchas ocasiones es necesario poner una gran dosis de sentido común y de fe, o de fe y de sentido común, para de alguna manera reinventarse dentro de la vida. Yo creo que en el transcurso de la vida hay ocasiones en las que uno se tiene que reinventar por las circunstancias que sean, ¿no? Hay momentos en los que uno pues cambia de trabajo, cambia de circunstancias, cambia de horizonte, cambia de relaciones, y tiene que reinventarse, tiene que volver a reconstruirse desde dentro, ¿no? Por eso, insisto que esa salud mental y ese equilibrio mental me parece fundamental. De hecho, para muchos el quedarse solos, el hombre y la mujer, el padre y la madre, puede ser un momento magnífico para unirse, para volver a preocuparse mutuamente, ¿no? Se inicia una nueva etapa en la que los dos se necesitan. Y es verdad que después de haber pasado tantos años criando a los hijos, en ocasiones pues desapegándose mucho del cónyuge por las circunstancias, pero llega un momento en que vuelves otra vez a necesitar intensamente de tu marido, de tu esposa, ¿no? Y es verdad que poco a poco van desapareciendo muchas realidades exteriores, como decía, la profesión, la salud, los amigos, etcétera, etcétera, y es necesario unirse de manera más intensa el hombre y la mujer, ¿no? También se necesita ponerse a discurrir en planes conjuntos, por supuesto. Yo creo que los que viven esta realidad, pues es necesario reactivar planes que quizás en la juventud se vivían y ahora se han aparcado por las circunstancias, pues será bueno seguramente volver a ellos. De hecho, la jubilación, para muchas personas, jubilación viene de júbilo, una palabra preciosa, que es vivir con gozo. Después de haber trabajado tantos años, llega el júbilo de descansar de tantos años de trabajo. Bueno, pues yo creo que el descanso es cambio de actividad. Es malo cuando pensamos que el descanso es no hacer nada. Y cuando uno llega y se tira en la tele o se pasa el día sin hacer nada. Esto no es bueno. No es bueno para el hombre, ni para la mujer, ni para nadie. Entonces es necesario reinventarse y buscar pues nuevos objetivos, nuevas cosas que hacer. En las parroquias tenemos la dicha de contar con mucha gente jubilada que ayuda tantísimo y que es una bendición. ¿Qué sería de las parroquias sin los jubilados, sin la gente que tiene tiempo, sin los mayores, nuestros mayores queridos, que no solamente rezan con intensidad, lo cual me parece lo más importante, sino que además tienen tiempo de trabajar por los demás? ¿Cuántas parroquias vienen a confortar y ayudar a tantas personas que se sienten pues un poco solas por las circunstancias, ¿no? Por eso es muy importante no olvidar que aunque los hijos hayan volado del nido, como es razonable, siguen siendo la familia más cercana que tienen, ¿no? Y es verdad que muchos mayores se dedican mucho a los nietos. Y esto es verdad que da mucha vidilla, da mucha vida, siempre y cuando no se estrese la persona mayor, porque es verdad, y eso lo percibimos, como hay personas mayores un poco estresadas por el nivel de actividad. Y esto es curioso, ¿no? Porque uno piensa, hombre, si están jubilados no tienen nada que hacer. Ya, pero el tener que estar pendientes y sobre todo con la responsabilidad, no es estar simplemente a llevar a los niños al cole o través del cole, porque eso realmente es la responsabilidad de cuidar nietos, porque ellos ya tienen una edad y ya no están para muchos trotes. Entonces, eso sí lo comunican muchos mayores, ¿no? ¿Cómo se siente? Claro, no pueden decir que no a sus hijos y a sus nietos, van a cuidarlos, pero es verdad que se sienten un poco superados en ocasiones porque el nivel de actividad ya no tienen la capacidad que tenían, y eso lo dicen muchos mayores. Dicen que yo ya no tengo los reflejos, ni las ganas, ni las fuerzas, ni el ánimo como tenía hace X años, ¿no? Es razonable. Entonces, los hijos ahí siempre procuran comprender esta realidad
y no cargar a los mayores más de lo que descansadamente puedan llevar, ¿no? Hay que buscar en ocasiones esos momentos, esos encuentros, también que faciliten pues esa unión de toda la familia, por supuesto. Y cuánto bien hacen esos momentos En España somos muy de comer en familia, y eso creo que es una bendición. Qué grande es ver cómo se vuelve a juntar la familia los domingos o los sábados. La familia, me refiero a toda la familia, especialmente los mayores. Cómo tantas familias, pues eso, invitan a los mayores a tener un día de estar con los nietos, de estar en paz, de estar tranquilos, de no tener que esforzarse. Yo creo que es muy importante. Y es un deber de gratitud. No solamente por el cuarto mandamiento, honrar a nuestros padres, que es evidente. ¿Saben por qué ustedes lo viven con intensidad? Porque los padres reflejan esa voluntad de Dios para nosotros, ¿no? Los 3 mandamientos primeros, que son amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano y santificar las fiestas, concluyen ese cuarto, que es honrar a los padres, que está puesto precisamente ahí en el número 4, porque de alguna manera los padres son la continuidad de esa providencia de Dios con nosotros. Por eso, el honrar a los padres no es simplemente porque te hayan dado la vida, sino porque son concreadores con Dios, participan con Dios de ese don inmenso que es de haberte dado la vida. Por eso les tenemos que tener una reverencia especialísima a los padres y cuidarles con inmenso cariño, inmensa gratitud. ¿Cómo no vas a agradecer a tus padres pues todo lo que han hecho por ti? Todo lo que han hecho por ti, que es tantísimo, ¿no? Entonces, muchos padres se quejan de la ingratitud. Es verdad esto. Se quejan de la ingratitud de los hijos, de que los hijos pues viven a su aire, claro, y ellos lo justifican, porque son tan buenos que justifican a veces a los hijos, y dicen, no, es que tienen muchas cosas, mucho trabajo, Sí, es verdad, pero uno tiene tiempo para lo que quiere, eso todos lo entendemos, ¿no? Cuando uno tiene a sus padres y quiere estar con ellos, busca el momento. No solamente con llamadas de teléfono, sino con presencia semanal. Y por supuesto, si usted tiene los padres ya fallecidos, pues el deber de gratitud fundamental es rezar por ellos continuamente. Es tenerles en nuestras oraciones. Es cada vez que vamos a la Eucaristía, cada vez que cerramos la misa, encomendar a nuestros padres. Es el deber esencial de un cristiano. Primero a tus padres, por supuesto. Luego encomiendas a todos los demás. Pero primero a los padres que te han dado la vida, que se han esforzado tantísimo por ti, que han sido el vehículo del que Dios ha servido para, de alguna manera, llevarte a la fe. Por eso es necesario vivir esta realidad, ¿no? Con intensidad. Por eso, ante esta gestión de la soledad, no solo la del nido vacío, sino en general la soledad, porque... Y no solamente matrimonial, porque es verdad que hay matrimonios mayores, pero hay gente que está sola, absolutamente sola. Es decir, el hombre, la mujer que se han quedado solos y que apenas tienen gente a su alrededor. Pues yo creo que desde las parroquias es necesario siempre hacer este llamamiento a vivir esta realidad, ¿no? Y en cuántas parroquias estamos desarrollando pues estos procesos y estos proyectos para buscar ese acompañar a los mayores, ¿no? Porque es necesario aprender a gestionar la soledad, es necesario, imprescindible, ¿no? Porque el siglo XXI se ha denominado el siglo de la soledad. Es decir, antes la gente que vivía en los pueblos, hace 50 años, pues en el pueblo los mayores tenían su espacio y los mayores se conocían entre ellos, habían crecido juntos en el pueblo, había una íntima relación entre todos. Luego también no había barreras arquitectónicas para los mayores, porque los pueblos solían ser, pues eso, vivían en el rellano y salían a la calle directamente. Y entonces eso se ha visto perjudicado con nuestro modo de vida. Ahora los mayores viven en pisos en las ciudades, apenas conocen a los vecinos en ocasiones y les cuesta la movilidad, por supuesto, ¿no? Por eso es necesario que esta sociedad actual pues implemente proyectos para mover el hecho de visitar, de estar. Durante la pandemia
ocurrieron varios fenómenos pues muy esperanzadores, sobre todo de personas que visitaban mayores o enfermos, siempre con las debidas precauciones, ¿no? Puesto que los mayores eran personal de riesgo, pero que les hacían la compra, les acompañaban de alguna manera, estaban pendientes de ellos. Yo creo que esta realidad es importante. Y si este programa sirve para que todos nos motivemos a cuidar a los mayores, sobre todo ustedes si tienen personas mayores en su familia, hay que preocuparse de... O no en su familia, pero sí en el vecindario. ¿Cuánto bien hace pararse un momento a hablar con una vecina mayor que sale a la compra, detenerse unos minutos, preguntarla cómo está, hablar de lo que sea? Pero ¿cuánto agradecen las personas mayores que a alguien se detenga y les pregunte y hable con ellos? Yo creo que esto es muy importante. Fíjense qué apostolado tan sencillo, tan simple, tan carente de otras cuestiones. No hace falta ser ni católico, hace falta tener un poco de corazón para pararse, hablar, preguntar, interesarse. No sé, yo creo que eso nosotros los católicos tenemos que vivir esta realidad con intensidad, ¿no? Y distinguirnos por eso. No por una humanidad que es filantropía, sino porque Cristo hubiese hecho eso. Cristo se pararía... Claro, no tenemos el relato exacto de toda la actividad de Jesucristo, pero yo estoy convencido que ante los mayores pues siempre tendría un cariño especial, siempre tenía una delicadeza especial, porque esos son los más pobres muchas veces, ¿no? No solamente son los pobres económicos, en los cuales nos ocupamos tanto en las parroquias y en Cáritas. Yo creo que hay otra pobreza que es esa pobreza de no tener familia, de no tener gente a tu alrededor, de esa soledad no querida, sino pues planteada por la vida, ¿no? Que también es tiempo de enfermedades. ¿Cuántas personas tienen que ir al médico y tienen que ir solas y se sienten pues un poquito porque es verdad que en la enfermedad uno se siente especialmente débil, un poco más desamparado, y entonces es necesario ese cuidado, ¿no? Por eso yo les animaría a que en sus parroquias y en su entorno se preocupen de los mayores. A mí me fascinó en una ocasión que visité un centro de mayores de una ciudad de aquí del sur de Madrid, y entonces había una señora pues que estaba atendiendo a otros. Y entonces hablé con ella y dije, ¿y usted se dedica a esto? Dice, sí, yo es que cuido de los mayores. Digo, ¿pero usted qué edad tiene? Y me dijo, 89 años. Digo, anda, con 89 años se dedicaba a cuidar a los mayores, lo cual es fascinante, ¿no? Es gente muy especial, gente que vive en el Señor, ¿no? Aun sin saberlo en ocasiones, viven muy en el Señor porque se dedican a los demás. Bueno, pues si les parece... Lo dejamos aquí porque es un tema muy interesante, el de la gestión de las soledades y el de cuidar a nuestros mayores y cuidar no solamente a los mayores, a adolescentes que se sienten solos, a los jóvenes que se sienten solos, a los sacerdotes que se pueden sentir solos o religiosos, religiosas, a tantas personas que se pueden sentir solas, pues el hecho de acompañar, de interesarnos, de estar con ellos, creo que es un apostolado fascinante. Y hasta aquí hemos llegado. Les doy mi bendición, les deseo muy buena noche, les doy mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Han escuchado en Radio María La Luciérnaga, con el Padre José Ramón Velasco. As me.